Sandra, bienvenida a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Un placer, el placer es mío. Y enhorabuena por este debut literario, por este Libelo de Sangre. Por curiosidad, ¿durante cuántos años has vivido tú en el siglo XVII? Pues ya va para 7, entonces ya esto ya se va haciendo largo y lo que te rondaré, Morena, porque sí, yo me sumergí poquito a poco, no me di cuenta y un buen día me encontré hablando raro, hablando como en aquella época. Entonces sí que es verdad que es una verdadera inmersión. Sí, sí. Y nos situamos, Sandra, en el invierno de 1621, el último año del reinado de Felipe II, y tenemos un espantoso crimen que recorre los mentideros de Madrid, que ahora hablaremos también de ello. Una joven ha sido violada y enterrada al lado de un niño al que le han extirpado el corazón. Nadie duda de que se trata de un libelo de sangre. ¿Qué es un libelo de sangre, para aquellos que no lo sepan? Bueno, nadie duda de que se trata de un crimen ritual, porque ahora te digo que los libelos de sangre eran acusaciones falsas que culpaban a los judíos de sacrificar niños cristianos. Entonces, cuando hay un crimen ritual, aparece un muchacho al que han extirpado el corazón, nadie duda de que eso es un crimen ritual. Y el crimen ritual, ¿qué es lo que surge? Pues la acusación falsa. ¿Quién ha sido? El judío. Y entonces ahí está el libelo de sangre. Ha sido el judío y entonces vamos contra él porque ha sido el que ha sacrificado al niño cristiano. ¿Cómo? Pues extirpándole el corazón, o había otras maneras, ¿no? Pues te crucifico o te corto la cabeza, y entonces cualquier asesinato infantil de niños pues solían dar pie a un libelo de sangre y la víctima pues siempre era el colectivo hebreo. Se culpa, como has dicho, de dicho asesinato, en este caso al escribano Sebastián Castro y a su esposa Margarita. Su hijo Alonso, que es nuestro protagonista, consigue escapar y buscar a vengar a su familia. Sí, bueno, consigue escapar y lo que quiere fundamentalmente es rescatar a sus padres. Es lo único que le mantiene en pie, porque además él es un muchacho que él es el protagonista de la novela y es un muchacho de 13 años, que además ha vivido entre algodones toda su vida, con lo cual no conoce ese Madrid de noche, nocturno, sórdido, peligroso, y por supuesto no conoce la indigencia. Entonces de repente a él le da un vuelco la vida. Y de repente tiene que solo ha recibido mieles y de repente recibe hieles, es decir, es todo horrible, se ha quedado está solo en la calle en un invierno crudísimo y en un lugar que él no conoce porque él nunca ha estado en esa situación. Y todo su afán es sobrevivir para rescatar a sus padres, que tampoco lo están pasando muy bien. Yo he dicho el protagonista y tú también, pero coprotagonista, vamos a decirlo así, la ciudad de Madrid. Sí. Un Madrid peligroso, como decías, terrible para la mayoría de los habitantes. Y hay una calle muy bulliciosa, ¿no? El ambiente, ¿no? Me ha encantado cuando pregoneros, predicadores, buhoneros, alquimistas, pero también talabarteros, que yo he tenido que buscar algunas cosas, pellejeros, ropavejeros o abridoras de cuellos. ¿Qué es eso? Bueno, las abridoras de cuellos eran, en aquella época se llevaba el cuello de lechuguilla. Luego ya con Felipe IV pasamos a la valona, ¿no? Pero en aquella época se llevaba el cuello de lechuguilla y el cuello es este cuello típico que todos conocemos, ¿no? En las imágenes de Cervantes y demás, que se llamaba así pues porque parece una lechuga, ¿no? Se parecen las hojas de una lechuga. Estas hojitas de lechuga se llamaban habanillos y entonces los habanillos se tenían que abrir para ensanchar el cuello y para lucirlo más, ¿no? Y entonces había abridoras de cuello que además eran abridoras, no abridores, es decir, eran mujeres necesariamente por ley del concejo, solo podían ser mujeres, y estaban los que hacían esta tarea para los ricos y luego los que hacían esta tarea para los pobres, que eran pobres mujeres que estaban allí con una banqueta en medio de la calle, pues abriendo los cuellos de la mejor manera que podían, que solía ser mala porque no tenían medios para hacerlo, y además muchas veían mal, tenían en los dedos llenos de sabañones, y muchas veces no tenían ni siquiera los instrumentos para hacerlo.
Y decimos que ese filtro temporal que nos pones para conocer Madrid es maravilloso. Está muy bien documentado, podemos ver usos sociales y el lenguaje de la época. Explicas, por ejemplo, el nombre de muchas calles y también conocemos, por ejemplo, dónde vienen expresiones como quitar y poner la mesa, o dar gato por liebre, o la palabra, de dónde viene la palabra rameras, o qué es el búcaro, que es que he aprendido muchísimo con este libro. Sí. Bueno, el búcaro es una cosa curiosa porque viene de la moda, ¿no? Y además era una moda de las damas nobles españolas, no, esto no lo hacían en otros sitios, que era de comer barro. El búcaro era una pequeña vasija, generalmente de color rojo, y era de barro. Y entonces las damas españolas, las nobles, pensaban que su obsesión era tener la piel blanca, la tez blanca. La tez blanca, ahora una tez morena, era lo peor, porque era equiparable al campesino que estaba apencando bajo el sol, ¿no? Entonces el símbolo de aristocracia y de prestigio social era tener absolutamente la piel absolutamente blanca. Entonces, ¿cómo se conseguía esto? Ellas comían barro. Y entonces, porque se consideraba que el barro lo que hacía era blanquecer la piel, además tenía una cierta dosis adictiva, ¿no? Porque parecía como que una droga, ¿no? Sí, era como una droga, ¿no? Porque te relajaba y te aletargaba y además lo que ocurría era que se provocaba la opilación, que era bueno, que se te retiraba el ciclo menstrual. Entonces, claro, esto daba paso a devaneos sin consecuencias, ¿no? Y esto también era muy utilizado por las damas del momento. Entonces, ¿qué es lo que comían? Pues el búcaro. El búcaro, o sea, bebían lo de dentro y luego se bebían el contenido y se comían el continente. Y una de las cosas muy curiosas es precisamente en el cuadro de Velázquez de las Meninas, tenemos ahí a la infanta Margarita, que su menina le está dando un búcaro, y hasta hace poco se pensaba que le estaba dando de beber, pero después se vio que el búcaro está sobre un azafate, que un azafate es como una bandeja con un pie de plata, y el búcaro era era un instrumento, bueno, no era muy lujoso, porque era barro. Y entonces se descubrió se descubrió una parte de la doctrina piensa que se lo estaba ofreciendo no para beber, sino para comer. Vamos a volver a la trama. ¿Quién es Luisa? Pues Luisa no destripamos nada, estamos en el capítulo primero, y es una muchacha que va recorriendo las calles de Madrid embarazada y de parto. Y bueno, con todo lo que ello supone, y cuando digo de parto, es decir, está con las contracciones, y además pues el lector la acompaña por todo su errante peregrinar y muy penoso peregrinar, porque va con las contracciones por un Madrid un 1 de febrero de 1620, con una tempestad de nieve horrible, un frío horroroso, y ella va pues bastante mal vestida y con las contracciones del parto, sola, de noche y bajo un temporal, y en un Madrid donde no había luz. Y cuando digo que no había luz, me refiero a que no había luz, es decir, que tú ibas por las calles y era tal la oscuridad que no te veías ni a ti mismo, ¿no? Y esto, pues bueno, así empezamos. Y es que no queremos contar no digo mucho. más, porque si no luego hago spoiler. Pero también podemos hacer unos retazos breves, como has hecho, de dos personajes secundarios que son muy potentes, como es Fray Benito o Sor Casilda. Bueno, sí, Fray Benito es el representante de la Ronda del Pan y el Huevo, esa institución madrileña tan típica que se dedicaba a ir por las noches ayudando a los indigentes de Madrid en aquella época, que había muchísimos. Y entonces, bueno, pues los llevaban a los que veían enfermos, los llevaban al hospital, a los que veían que hablaban con las esquinas, los llevaban al manicomio, pero el de Zaragoza, porque Madrid no tenía manicomio. Y también los llevaban a albergues, a la hospedería de la cofradía, y lo que también hacían siempre era saciar el hambre con un panecillo y 2 huevos, y de ahí viene. Y Sor Casilda es la monja tornera, es la que custodia el torno de la inclusa y es la que recibe a todos los niños abandonados del momento que eran un aluvión. Algunos los abandonaban en el torno, pero otros los abandonaban donde podían y donde querían. Y entonces ahí estaba la vinculación entre Fray Benito
la ronda del pan y el huevo y la inclusa, porque la ronda del pan y el huevo, cuando iba patrullando la ciudad, digamos, pues entonces si se encontraban un recién nacido o un niño abandonado, pues donde lo llevaban había otros hospicios, pero el más importante y el que donde generalmente iban era a la inclusa, al torno. De hecho, va a ser muy importante en esta novela. Va a ser, la inclusa es fundamental. Y luego la ronda del pan y el huevo es que es una institución tan madrileña que además todavía sigue, la tenemos. Yo, si vais a Madrid, o quien esté en Madrid, que no se lo pierda, está en la Corredera Baja de San Pablo, ahí tenemos a la ronda del pan y el huevo, a la cofradía del Refugio y la Santa Hermandad, que era la cofradía a la que pertenecía la ronda, y tenemos ahí una silla de manos. Ellos tienen como una especie de museo y tienen dos cosas que son fascinantes para mí. Uno es la silla de manos donde llevaban a los enfermos y se consideran que fueron las primeras ambulancias que hubo en Madrid, la silla de manos de la ronda del pan y el huevo. Y luego tienen otro instrumento muy curioso que era el escantillón. El escantillón era una tabla de madera con un agujero en el centro y este era el medidor de los huevos que daban. Ellos daban 2 huevos a los pobres y entonces había una consigna y era que si el huevo pasaba el agujero no era lo suficientemente grande para saciar el hambre y si no lo pasaba entonces se daba. Con lo cual la consigna era si pasa, no pasa y si no pasa, pasa. Y esto lo tenemos en el Museo de la Ronda del Pan y el Huevo, que además está al lado de una de las joyas barrocas de Madrid, que es la iglesia de los alemanes, a quien recomiendo, aquí si vais a Madrid, y quien esté en Madrid, visitadla porque es una joya, muy desconocida además. Y Sandra, hablando en el ámbito religioso que nos movemos, la Inquisición tiene un papel destacado también en esta novela. Sí, ahí tenemos la larga sombra de la Inquisición cerniéndose sobre Sebastián Castro y su mujer. Y yo lo que he querido mostrar con la Inquisición es tal cual funcionaba. No he querido entrar en el morbo. Lo que va a ver el lector en Libelo de Sangre sobre la Inquisición es tal cual funcionaba y a lo mejor se va a sorprender porque se va a encontrar con que no es un desmadre de hoguera. Estaba todo muy medido, ¿no? Estaba todo muy medido y además era todo muy observado y muy respetado. Es decir, era todo como muy riguroso y se va a ver unos engranajes de la Inquisición muy duros, muy estremecedores, ¿no? Pero que era esto que nos llevamos ahora las manos a la cabeza en aquella época era lo normal en España y en Europa. De hecho, otras inquisiciones europeas luego he descubierto que profundizando en el tema, que han sido muchísimo más sangrientas, mucho más crueles que la española y que nosotros nos hemos llevado el San Benito, ¿no? O sea, nunca mejor dicho. Tú ahondas en las cifras de víctimas, dices en 3 siglos y medio, la Inquisición española bueno, pues ajustició a 10.000 personas, que dices, oye, 10.000 personas ya está bien, estamos hablando de 350 años. Si te vas a la noche de San Bartolomé de 1572 en París, en una sola noche murieron 3.000 hugonotes a manos de los católicos franceses. Por no hablar de 1209 en la ciudad de Béziers, cuando estábamos en plena cruzada contra los cátaros, entraron en la ciudad de Béziers y estaban en el mercado, murieron 20.000 personas de una sola vez, porque además Arnaud de Amaury, que era el jefe de los ejércitos, le dijo a un soldado, oye, mi capitán, pero es que no todos son cátaros. Y dijeron, da igual, tú mátanos a todos, que Dios sabrá reconocer a los suyos. Esto fueron 20.000 personas, estamos hablando de 10.000 personas de la Inquisición española en 3 siglos y medio, 20.000 personas en un solo día en 1209 en Béziers. Pero nos hemos quedado con el San Benito. Totalmente, totalmente. Y Sandra, la modificación de un testamento en este libro va a provocar una serie de acontecimientos también. Sí, bueno, la modificación del testamento lo provoca todo. Es como Es que quiero dejar pinceladas ahí. Y ahí. Hay mucha intriga ahí. Claro, porque Sebastián Castro es escribano y los testamentos, los escribanos de antaño eran un poco los notarios de hoy día, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Y qué decimos de los veteranos de Flandes? Los veteranos de Flandes eran personas que sin defenderlos, ¿no?
pero que también había que entenderlos un poco. Cuando los veteranos, los tercios de Flandes, los soldados en general, eran personas que no cobraban. Es decir, que se daban la vida en el frente, no cobraban, vivían bastante miserablemente, y después cuando ya se licenciaban o salían del ejército, me refiero, o bien generalmente porque habían recibido una herida de guerra y ya no podían luchar, entonces volvían a su ciudad de origen y se encontraban que después de dar la vida por su país, después el país no hacía nada por ellos, es decir, no tenían un subsidio, no tenían una pensión, nadie les ayudaba, y lo único que hacían por ellos es les daban licencias para abrir casas de apuestas o casas de juego. En Madrid había muchísimas casas de juego, todas ellas regentadas por militares. Reflejado mucho en las páginas de militares, pues, por militares estropeados, que se les llamaba, ¿no? Que eran soldados que habían sido heridos y ya no podían. Pero no era tan fácil que te dieran una licencia. Solo los que tenían un padrino recibían la licencia. Los que no, entonces se quedaban acostumbrados a matar durante años. Era muy difícil que se reincorporasen en el mercado laboral, nadie les daba trabajo, con lo cual quedaban abocados, después de dar la vida por su país, a la indigencia o a convertirse en mercenarios, en asesinos a sueldo, ¿no? Muchos de ellos estaban muy rabiosos contra esta situación, y además, como seguían llevando en la sangre esa violencia, pues seguían haciendo lo mismo que en el frente, es decir, matar hombres y violar mujeres. Y entonces en Madrid había muchos. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ya vamos a terminar. Última pregunta, porque al final la novela lo tiene todo. Tiene amor, pero también habla de amistades, lealtades, tiene trama policíaca, tiene enigma. ¿Es el resultado lo que tú esperabas de la novela? Sí, era lo que... Después de tantos años de documentación y tanto esfuerzo también. Y tanto amor también. Y tanto tiempo, porque al final yo decía, mira, yo quiero que lo que salga me guste a mí, porque uno mismo es su peor juez. Entonces, si te gusta a ti, ya lo demás, pues el libro sabe. Tiene vida propia y recorrerá los caminos que él decida. Pero lo importante es que lo que salga, cuando tú lo leas, digas, Dios, Sandra, ¿qué has hecho? Entonces, y afortunadamente lo leo y no digo, Dios, Sandra, ¿qué has hecho? Dices, oye, pues qué bonito, ¿no? Yo creo que el lector le tiendo la mano y se va a venir conmigo a aquel viejo Madrid. Espero que lo haga. Os gustará. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Un placer. Qué entrevista más bonita. Muchas gracias.